Hola, ¿qué tal, chicos? Doctores, colegas. Bien, vamos al banqueo, ¿ya? Este es el banqueo final, ¿no es cierto? No. ¿Falta uno todavía? No, este es el final. Me ha dicho que no te haga. Ajá. Todo. Ya, ya. Está como cuando terminas, regresas, vuelves a terminar y regresas. Ya. No. ¿Quién dice aquí Italia? No, no es que no les quiera ver, sino que ha sido una mala información. Bien, comenzamos. Ya, como les dije, los que ya me conocen, evaluamos qué cosa. Concepto, ya. Diagnóstico, ¿no es cierto? Tratamiento y por ahí algunas preguntas de pronóstico. ¿Ya? Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Dice, 45 años puérpera de un mes. Presenta dolor a nivel del primer dedo de la mano derecha y luego se agrega parestesias en muñeca y antebrazos. Al examen prueba de Finkelstein. Este dato que está acá, ¿es de concepto o de qué? Es de concepto, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos Finkelstein, ya nos está hablando de qué cosa? Tenosinovitis de Kervain, ¿no es cierto? Y ahí te ponen la imagen, ya cuando tenemos una inflamación, en estos casos del extensor pollicis longus, y también tenemos una, ¿cómo se llama? Una inflamación también del extensor corto, ya en ambos tendones. Bueno, el tratamiento va desde lo que es terapia física y rehabilitación, uso de lo que vendría a ser muñequeras de uso nocturno, de reposo nocturno, ya también lo que es el uso de glucocorticoides, como infiltraciones, en este caso hidrocortisona nos ponen el ejemplo, ¿ya? Y en casos mucho más extremos la cirugía, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan de acá qué cosa es. Finkelstein igual Kervain, ¿no es cierto? ¿Por qué en la puérpera se da? ¿Ya qué cosa es la puérpera? Da de lactar, ¿no es cierto? Y todo el día está ahí. Entonces, ¿qué pasa con el tendón? Obviamente se inflama y le genera dolor. Clásico dolor en el estiloides radial, ¿ya? Muy bien, continuamos. 2 años, traída por llanto constante, post caída, fue empujada por compañero en el nido, cayendo con la mano en extensión, la muñeca en dorsiflexión y el antebrazo en pronación. ¿Ya? Examen, deformidad en tenedor. Más que ser en tenedor, dorso de tenedor, ¿no es cierto? ¿Ya? En el antebrazo derecho. ¿Cuál es la respuesta? ¿No es cierto? Aquí te pone un caso clínico. Entonces tienes coles, fractura de codo. El codo es una articulación, ¿ya? Que está conformada por varias estructuras, entonces no podemos decir que una fractura de codo. Tenemos, ¿qué más? Luxación de radio, que es rarísima, ¿ya? Y una fractura de la cúpula radial, en este caso se debe referir a la cabeza radial, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta que dijimos que era coles, ¿no es cierto? No hay más vuelta que dar acá, no hay cosa más que discutir acá, ¿ya? Seguimos. Dice, 36 años, nuevamente lo que les decía, joven, ya llega a emergencia 3 horas después de haber sufrido accidente de tránsito. Joven, accidente de alta energía, ya más o menos te vas imaginando tantas cosas que pueden, que te pueden preguntar ahí, ¿no es cierto? Pierna izquierda con dolor intenso a la extensión de los dedos del pie, ¿ya? Este dato también es importante, dolor intenso a la extensión de los dedos. Edema marcado, cianosis de pie, disminución del pulso. ¿De qué te está hablando acá? ¿De qué? De un compartimental, ¿no es cierto? Perfecto, te está hablando de un compartimental, pero mira, acá lo que te pregunta, ¿ya? Es el diagnóstico, pero habían preguntas que también nos decían qué cosa era lo que le íbamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un compartimental, ¿qué es lo que tenemos que hacerle? Fasciotomía. No hay nada más que hacer, ¿ya? En este caso, la respuesta, ¿qué cosa es? La AD, ¿no es cierto? Ya. Listo, muy bien. Nuevamente, presión intracompartimental mayor de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? La clásica es el dolor. Pero ¿cómo es ese dolor que dijimos? Refractario al uso de analgésicos. Ya, refractario al uso de analgésicos. Flexión pasiva o extensión pasiva muy dolorosa, ¿no es cierto? Edema marcado, piel brillante, disminución del pulso, frialdad, etcétera. ¿Ya? Pero ¿cuál es el signo principal? ¿Ya? Porque los otros signos van a aparecer posteriormente, pero lo primero es el dolor desproporcionado. Y una vez instalado el compartimental, no hay otra cosa más que hacer que operarlo, en este caso hacerle la fasciotomía, ¿no es cierto? Respuesta a la D. Bien, seguimos. ¿Hay dudas en compartimental? No. Acá en el chat tampoco. Dime. Mira, para lo que nos han enseñado a nosotros, te soy sincero, es mayor de 40.
¿ya? Pero yo, en mis años de residencia y los años que llevo de asistente, nunca he tenido necesidad de medirle la presión intracompartimental al paciente, ¿ya? Toman como referencia 40 y decimos que le consideran el método de Stryker, pero como dijimos, Stryker no es un método, Stryker es la máquina que mide la presión intracompartimental, ¿ya? Básicamente esto es clínico, ya, es clínico, ya, pero tómalo como punto de referencia 40 milímetros de mercurio. Por ahí también leí un dato, una bibliografía que decía 30 milímetros de mercurio, si mal no recuerdo, ¿ya? Bien. Lactante femenina de 18 meses traída por madre que manifiesta que su bebé se queja de dolor en las caderas y cojea. ¿No es cierto? 18 meses, ¿tiene cuánto? Tiene 1 año y medio, ¿correcto? Listo. Ya. Entonces, nos dice que se queja y tiene dolor en las caderas. Asimetría de caderas, marcha de pato. ¿Ya? Dato muy poco preguntado, la marcha de pato, porque normalmente nos ponen Trendelenburg, asimetría de pliegues, ¿no es cierto? ¿Ya? Radiografía, hipoplasia de la cabeza del fémur y oblicuidad del techo cotiloideo. Este dato es importante. Tienes una oblicuidad del techo, en este caso del acetábulo, ¿ya? Del cótilo, ¿dónde está? ¿Ya? Y obviamente tienes una ausencia y una formación de lo que vendría a ser la cabeza del fémur, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Fractura de cabeza femoral. A ver, ¿tiene cabeza? Vamos por descarte. ¿Tiene cabeza de fémur? No tiene, ¿no es cierto? Dice, enfermedad de Pertes. Más grande. Y aparte Pertes te dice de que es un dolor irradiado clásico que se va a la rodilla, ¿no es cierto? No, va muy bien. ¿A quién da más el Pertes? Da a los niños, más que a las niñitas. Ya, esta es una niñita femenina. Artritis séptica de cadera, rarísimo. Ya rarísimo. Aparte te pusieran marcadores, PCR-BCG aumentado, a veces te ponen procalcitonina, paciente muy irritable, febril, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Displasia congénita de cadera. No hay vuelta más que darle a esto, ¿ya? ¿No? ¿Por qué? Sacándole los datos a esta pregunta. 18 meses, asimetría, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, te ponen radiográficamente de que no tienes un cótilo que está formado. Entonces es un cótilo displásico, ¿ya? Muy bien. 5. Basquetbolista cae de pie con rodilla en hiperextensión y giro. En la evaluación el paciente camina con inestabilidad, hay presencia de gran derrame articular y signo del Lachman positivo. ¿Es una pregunta de qué? ¿Lachman en quién se presenta? Lesión de LCA, ¿cierto? Ya el signo del Lachman. Asociado al signo del Lachman en lesión del ligamento cruzado anterior, ¿ya? ¿Cuál es el otro signo que también vemos en lesión de LCA? Pivot shift. Esta va a ser traumatóloga, pivot shift. Eso no les dijo no les dije en las clases. El pivot shift, eso es lo que nosotros evaluamos también cuando hacemos examen físico, ¿ya? Pero para estos exámenes, 2 cosas. Cajón anterior y Lachman, ¿ya? Existe también el pivot shift, como dijo la colega, ¿ya? ¿Qué más? Para signos meniscales, ¿qué encontramos? Murray, ¿no es cierto? Murray medial, Murray lateral, ¿no es cierto? ¿Qué más? Para ligamentos colaterales, ¿qué encontramos? Signo del bostezo, perfecto, muy bien. ¿Ya? Son más signos, ¿ya? Pero esto es lo que más me interesa que sepan ustedes, ¿ya? Bien, entonces, si no nos pusieran Lachman, ¿ya? En esta pregunta, porque el Lachman es el dato principal que te ponen acá, te dice, ¿con qué otro dato en esta pregunta tú dirías de que algo se rompió ahí? Inestabilidad, muy bien. ¿Qué otro dato? El gran derrame articular, perfecto. ¿Ya? Entonces, tú tienes un paciente que ha tenido un traumatismo en la rodilla, ¿ya? El cual te viene a la emergencia con una rodilla muy hinchada, ¿ya? Sospecha de que algo se rompió. ¿Ya? ¿Quiénes son las estructuras que sangran? El ligamento cruzado, tanto anterior o posterior, y los meniscos. ¿Ya? Bien, entonces, acá con el dato de Lachman y el dato de inestabilidad, estamos diciendo que es una ¿qué? Una rotura del ligamento cruzado anterior. Perfecto, muy bien. Continuamos. 78 años se presenta en la sala de emergencias tras una caída en su casa. 78 años, ¿qué cosa dijimos? Que es tercera edad, jovencita, ¿no es cierto? Quinceañera. Ya. Se presenta en sala de emergencias tras una caída en su casa, caída accidental a nivel.
¿Ya? Refirió dolor intenso en cadera derecha y es incapaz de mover la pierna afectada. Al examen físico se observa ¿qué cosa? Acortamiento del miembro inferior derecho con rotación externa muy evidente. No hay heridas visibles. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, fractura de cadera, muy bien. Ah, claro, o sea, cuando hablamos de fractura de cadera, ya hablamos de todo un espectro. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Fracturas de fémur proximal, ¿no es cierto? Tienes las intracapsulares y las extracapsulares, ¿cierto? Dentro de las intracapsulares tienes ¿quién cosa? Tienes la más conocida, las fracturas cervicales, ¿no? O transcervicales, ¿no es cierto? De ahí ¿quién está? Las basicervicales, de ahí tienes las subcapitales y tienes las capitales, ¿no es cierto? En las extracapsulares, ¿a quién tenemos? ¿Cuál? Intertrocantéricas, ¿ya? ITT, y tienes otra, ¿cuál es? La subtrocantérica, ¿ya? ¿Qué diferencia una de otra? Como dice la colega, ¿ya? La cápsula, ¿ya? De estas, ¿cuáles son más deformantes? Lo dije en la teoría. Las más deformantes son las extracapsulares. ¿Por qué? De la cabecita, este es el trocánter, ¿ya? En la punta del trocánter, ¿quién se inserta? Los músculos pelvirrotadores. Entonces, si hay una fractura acá, ¿ya? Y el componente intracapsular se queda indemne, esto se mueve, ¿ya? Pero, claro, la extracapsular es más deformante que las intracapsulares, la intertrocantérica versus las extracapsulares, ¿ya? Es más deformante. Pero de todas estas que están acá, la que más deforman, y es más, te podría decir que a veces cuando lo vemos al paciente decimos de que posiblemente sea una fractura de diáfisis, es la subtrocantérica. ¿Por qué? Porque ahí es territorio de los músculos aductores, ¿ya? Entonces, para no confundirnos mucho, fracturas de fémur proximal, ¿no es cierto? Tenemos extracapsulares y tenemos intracapsulares. Intracapsulares, cervical, basicervical, capital, subcapital. ¿Cómo me acordaba de residente? Fractura capital, mi cabeza, ¿no es cierto? Fractura subcapital, más o menos por acá, por mi mentón, si es que tengo todavía, ¿ya? Fractura transcervical, ¿no es cierto? Ya, cuello. Y fractura basicervical, acá, la base de mi cuello. Así me acordaba yo, de residente. Háblame, ¿ah? Nuevamente, capital, subcapital, cervical y basicervical. ¿Ya? La base de tu cuello, subcapital, o sea, bajito de tu cabeza, y fractura capital. ¿Ya? Las fracturas capitales, ¿con quién se relacionan bastante? ¿Ya? Lo dije en la teoría, las fracturas capitales, o sea, las que están aquí en la cabecita, se relacionan bastante con las luxaciones de cadera y te producen lesiones tipo Pitkin. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas ahorita, hasta ahorita en cadera? Un repaso así fugaz. ¿Ya? Vale. Ahí está justo lo que te dije. ¿Ya? Mira, tienes la cabeza, la base de la cabeza, la región cervical y la región basicervical acá. A partir de acá ya comienza la región extracapsular. Tienes acá la punta del trocánter donde que se insertan los músculos pelvirrotadores, ¿ya? Tienes fracturas intertrocantéricas que pueden ser, que van desde obviamente de trocánter a trocánter, ¿no es cierto? De trocánter mayor y hacen un trazo que se van hacia el trocánter menor, ¿ya? ¿Hasta dónde se considera una fractura subtrocantérica? Hasta 5 centímetros por debajo del trocánter menor, ¿ya? Si tú tienes una fractura dentro de los 5 centímetros por debajo de tu trocánter menor, se considera una fractura subtrocantérica, ¿ya? Y es bastante deformante. Pero igual, todas estas de acá pertenecen al extremo proximal del fémur, ¿ya? Las fracturas de fémur proximal, ¿ya? Mecanismo.
Normalmente, el anciano, para que se fracture el trocánter, se cae, se golpea la punta del trocánter y se fractura. En cambio, cuando es una fractura cervical, ¿ya? Cuando es una fractura cervical, el paciente está caminando, el abuelito hace una torsión, se rompe y recién se cae. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Con respecto a clasificaciones, lo dijimos también en la teoría, pero lo vuelvo a repetir a grosso modo. A nivel de trocánter tenemos tronzo, ¿ya? A nivel de cervical tenemos, ¿cuál? La más Garden, ¿no es cierto? Garden. Y por ahí tenemos la clasificación de Powells, que se basa básicamente en ángulos. Pero de las dos zonas, tanto extracapsulares como intracapsulares, ya a nivel cervical tenemos a Garden, ya que son 4 grados, ¿no es cierto? Y a nivel extracapsular tenemos tronzo, que nunca lo han preguntado. Ya solamente apréndete el nombre. ¿Ya? Va. Ahí está. Y justo lo que te dije, mira acá. Estos músculos que se insertan acá. ¿Ya? Cuando se fractura acá, esto lo desplaza. ¿Ya? Y si tengo una fractura acá en esta región, que es la región subtrocantérica, me jala este señor, ¿ya? Este fragmento que se rompió, y los aductores que están acá me jalan el otro fragmento. Por eso esta es la más deformante. ¿Ya? Las subtrocantéricas son las más deformantes. ¿Ya? Y te producen lo clásico: dolor, limitación funcional, acortamiento, rotación externa en aducción y en abducción, aducción, y bueno, te genera consiguientemente la postración. ¿Ya? Va. Entonces, fractura de cadera nos puso aquí a secas. ¿Ya? Vamos, continuamos. Dime. Diferencia de Garden 1 y Garden 2. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? Lo principal es que uno es parcial y el otro es total, con respecto a Garden 1 y Garden 2. Con respecto a Garden 3 y a Garden 4, es desplazamiento más y menos del 50%. ¿Ya? No te confundas mucho ahí. ¿Ya? En un Garden 2 tienes un trazo completo sin desplazamiento, ¿no es cierto? Y muchas veces suele estar impactado en valgo. ¿Ya? En el Garden 1 tienes un trazo parcial. ¿Ya? No, obviamente si tienes un trazo parcial no está desplazado, ¿no? ¿Ya? Vamos. Continuamos. Niño de 2 años, ¿ya? Al cruzar la pista, al cruzar la pista con su madre, es jalado y levantado del brazo. Acude con dolor y disminución de la movilidad del miembro superior derecho. Al examen, brazo derecho en aducción, deformidad de la articulación del hombro. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica? ¿Qué dicen? La subluxación del hombro, ¿no es cierto? Es raro ver que en una persona de esa edad se subluxa el hombro. ¿Ya? Es más probable que este niñito tenga un codo de niñera, una pronación dolorosa, que tenga una subluxación de hombro. ¿Ya? Vamos descartando el otro. Fractura de clavícula. ¿Hubo traumatismo directo? No es cierto, descartado. Fractura de cabeza de húmero. ¿A los 2 años tenemos la cabeza de húmero formada? No. Tenemos el extremo proximal del húmero, sí, pero la cabeza como tal no. ¿Ya? Tenemos ruptura del manguito rotador. Si no tiene cabeza, ¿dónde se insertan? ¿Cuáles son los tendones del manguito rotador que dijimos? ¿Ya? Y subescapular, ¿cierto? Esos 4. ¿Ya? Entonces, respuesta acá la C. ¿Ya? ¿Dudas en esta pregunta? No hay dudas. Continuamos. 30 años. Joven nuevamente. Sufre accidente de tránsito. El examen rodilla derecha tumefacta. Aumento de volumen en la rodilla. ¿Ya? Con signo de flogosis y muy dolorosa la palpación. Movimiento lateral y medial de la tibia. O sea, quiere decir que la tibia está avalante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el probable diagnóstico? Muy bien, ¿ya? Está fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué tal si no te pongo, por ejemplo, y a ver, si yo diría, si yo quisiera preguntarte algo relacionado con fractura de tibia y peroné, ¿con qué crees que se relacionaría? No. Exacto.
Eso, con compartimental. ¿Ya? ¿Qué más? Ruptura de cuádriceps es algo que vemos muy poco, ¿ya? Pero ruptura de cuádriceps es una lesión del aparato extensor, el paciente obviamente no puede extender la rodilla y vemos qué cosa, de que la patela, en este caso la rótula, está descendida, ¿no es cierto? ¿Ya? Fractura de tibia y fémur. La fractura de tibia y fémur, si yo tengo la rodilla acá y tengo mi fémur acá fracturado y tengo mi tibia acá fracturada y esta es mi rodilla, ¿ya? Entonces quiere decir que la rodilla se queda al aire. Eso tiene un nombre, eso se llama rodilla flotante, ¿ya? Rodilla flotante, ¿ya? Pero en una rodilla flotante pues no solamente vas a encontrar lo que es ¿cómo se llama? El movimiento lateral y medial de la tibia. Probablemente el paciente pues tenga otras lesiones asociadas, ¿ya? Pero en este caso, ya, por el accidente de tránsito que más tira para una fractura, yo creo que ese es el factor distractor, ¿ya? Y por el dato del movimiento lateral y medial de la tibia, concluimos de qué cosa es una lesión de los ligamentos colaterales, ¿no es cierto? Ya, una lesión de los ligamentos colaterales. En este caso te ponen lateral y medial. Y si no fuera eso, te van a poner qué cosa, bostezo. ¿Ya? Bien. Entonces, anatomía de la rodilla. Clásicamente, las estructuras que siempre nos han enseñado en la universidad, los que van a ser traumatólogos, ya en la residencia van a aprender que hay más estructuras. ¿Ya? Tenemos a los cóndilos, en el cóndilo interno, ¿ya? Tenemos este señor que está acá, ¿ya? Que es el ligamento colateral medial. Tenemos este señor que está acá, que es el ligamento colateral externo, los cruzados que se encuentran adelante. Por delante siempre está el cruzado anterior y por detrás siempre está el cruzado posterior. Y los meniscos, ¿ya? Menisco externo, menisco interno. Punto. Ya dijimos los signos, ¿no es cierto? Bostezo, colaterales, Lachman y cajón anterior, ligamentos cruzados, bostezo, colaterales, McMurray tenemos en meniscos, ¿ya? Bien. Clásico mecanismo de ruptura de los ligamentos, tenemos mecanismos en varo y en valgo, ¿ya? Muy bien. Resonancia magnética nuevamente. Este señor que está acá es mi ligamento cruzado anterior y acá en esta imagen no le veo a mi ligamento cruzado anterior. Ya, esta es una resonancia. Y este señor que está atrás, ¿qué cosa es? Es el ligamento cruzado posterior. ¿Ya? Continuamos. ¿Dudas hasta el momento ahí? No hay, ¿no es cierto? Vale. Ajá. Que suelen preguntar no, pero sí existen más signos. Ya. Mira, a ver, creo, dentro de los 80,000 bancos que a veces vemos acá, una vez por ahí leí el signo de vado positivo, que se presenta en menisco, ¿ya? Pero solamente lo vi una vez, si es que la mente no me falla, ¿ya? Pero de ahí existen más signos, pero para fines de nuestro examen de residentado, suficiente con McMurray. ¿Ya? Bien. 30 años, la bandera acude por dolor en muñecas que se incrementa con la actividad cotidiana. Maniobras de Fallen y Tinel positivas. Ya te dio la respuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No es cierto? Listo. Acá no hay más que discutir. Sin tu túnel del carpo, ¿no es cierto? ¿Qué otro ejemplo más te ponen que en túnel del carpo? Ya te ponen de que hay entumecimiento, parestesias al despertar, ¿no es cierto? Cosas así muy parecidas. Pero cuando ya te ponen Fanel y Tinel, no hay vuelta más que hacer. ¿Ya? Que te va a poner, que lo que te quiere decir es que esta señora tiene un túnel carpiano, tiene un síndrome de túnel del carpo, ¿no es cierto? Afectación del nervio mediano. Y el Fischenstein, que es el dolor a nivel de ¿dónde? Del estiloides del radio, que ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores, ¿cierto? Listo. Muy bien. Seguimos. 80 años, jovencita la señora, ¿ya? Llega a consulta por dolor postraumático de hombro derecho y limitación al movimiento. Solamente te dice que ha tenido un traumatismo, no sabemos cómo, pero le duele a la señora. Tiene limitación funcional. Brazo con hematoma en cara interna. ¿Cómo se llama ese señor? Henneking, ¿no es cierto? ¿Ya? Del tercio superior con cierta angulación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No es cierto. Perdón, sí es cierto, ya, pero ¿sabes qué? Vamos a descartar. Ya, vamos a descartar. Tú no sabes esta pregunta, estás haciéndote champear a tu examen, estás bajando de tu serum. ¿Ya? Muy bien. No, yo hice sí. Yo bajé de mi serum sin haberme preparado. No ingresé, obviamente, ese año, ¿no? Pero
Según yo, quise hacer la hazaña heroica. ¿Ya? A ver, luxación acromioclavicular. ¿Qué signo vemos ahí? No te escucho. En luxación acromioclavicular, ¿qué signo vemos? Pseudocharretera, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Tecla de piano, no teclado. Tecla de piano. Ya, muy bien. Fractura de escápula, ¿tiene algún signo especial? Es raro, ya es raro, pero la escápula Lades va por otro lado, ¿ya? Listo. Luxación escapulohumeral. ¿Cuál es la luxación escapulohumeral? ¿Es lo mismo que luxación glenumeral? Es lo mismo. Se está poniendo otro nombre, no te confundas. Luxación escapulohumeral es lo mismo, ¿ya? Fractura de clavícula. En fractura de clavícula, ¿tenemos algún signo específico? No tenemos signo específico, ¿ya? Fractura de cuello de húmero, sí, porque te está diciendo acá de que esta señora tiene un hematoma de Hennecke, ¿no es cierto? Vale, listo. Fracturas de de húmero proximal, ¿ya? Primero que nada, cuando te hablan de húmero proximal, acuérdate, normalmente es una paciente añosa, punto 1. Punto número 2, ¿qué más se relaciona con fractura de húmero proximal? Hematoma de Hennecke, ¿ya? Eso es lo que históricamente siempre han sido en estos exámenes, ¿ya? Pero, ¿qué otros datos más te pueden servir? Que te van a poner usualmente una paciente mayor, ¿ya? Una viejita, un viejito que se cayó y tiene su hematoma, ¿ya? Codman ya es parte teórica. Codman lo que hace es dividir al extremo proximal del húmero en cabeza, troquín, troquíter y diáfisis, ¿ya? Nada más, ¿ya? ¿Qué tiene de importancia para mi examen? Nada. Bien, y ahí está lo que les dije, ¿no es cierto? El hematoma de Hennecke, dentro de toda esta peña que está acá, quiero que siempre te me acuerdes de hematoma de Hennecke, ¿ya? Muy bien. Entonces seguimos. Deportista ocasional de 40 años, ¿ya? En húmero proximal, ¿algún dato que quieran aclarar o que de repente yo me estoy olvidando de decirles? Si es que he leído la teoría algo. Exacto, sí. Y cuando hablamos de diáfisis, ¿qué nervio es el que está más comprometido? Radial, listo ya. Muy bien. Ya. 11. Deportista ocasional de 40 años mientras practicaba tenis presenta dolor súbito y chasquido en el talón, como si alguien le hubiese golpeado en dicha zona. Ya. En el examen físico se encuentra impotencia funcional, equimosis, maniobra de Thompson positiva. Ruptura de tendón de Aquiles. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Porque el paciente te viene casi igual, ¿ah? ¿Ya? Desgarro de gemelos, desgarro de sol, y el paciente te viene casi igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos señores no tienen Thompson. El Thompson se presenta obviamente cuando ya no tenemos al tendón indemne. Cuando tenemos el tendón roto, ahí es cuando me aparece Thompson. ¿Ah? Bueno, ¿cómo lo hago yo? ¿Ya? Llega mi paciente llega cojeando, ¿ya? Traigo una silla, le pido que flexione la rodilla sobre la silla, relaje el pie, cojo los gemelos, como si estaría agarrando, ya tú sabes qué, ¿ya? Hago esto, ¿no es cierto? Entonces, Thompson positivo es cuando, o sea, lo ideal es de que, lo normal sería de que cuando yo presiono el gemelo, el pie se mueva, ¿no es cierto? Haga movimiento de flexo-extensión. Pero si yo hago esto y el pie no se mueve, es porque obviamente existe una solución de continuidad en el tendón, ¿correcto? Entonces, eso es mi Thompson positivo. ¿Ya? Entonces, dijimos ruptura de tendón de Aquiles. ¿Ya? Muy bien. Dice, en la mayoría de los casos, esto me acuerdo que preguntaron en mi examen de residentado. ¿Ya? Dice, en la mayoría de los casos los traumatismos son indirectos al deporte, es verdad, y te ponían mal calentamiento, mal estiramiento, pero también te ponen un dato, cambios bruscos de dirección, ya, cambios bruscos de dirección, y después está el tema idiopático, porque ha habido gente que está caminando y se rompió el Aquiles, ¿ya? Muy bien, continuamos, dato, algo con Aquiles.
Todo bien, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Continuamos. No tienes cómo saberlo. No tienes, la mayoría de los pacientes, al menos siempre han venido a mi consulta, ¿no? O a mi guardia, porque han estado haciendo un deporte, han estado trotando, se levantaron bruscamente de la silla y se les rompió. ¿Ya? Ahora, que él haya tenido una predisposición, y es otra cosa. ¿No? No lo sabemos. ¿Ya? Bien. Niño de 4 años llega con llanto intenso, no moviliza miembro superior derecho, antecedente de haber sido jalado de la mano por su madre. No muestra fractura ni luxación. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? No hay vuelta más que darle. En realidad suele confundir bastante, ¿eh? Ya lo digo por experiencia. A veces el niñito venía con bastante dolor, tenía un edema en el codo, miraba la radiografía y no encontrabas nada. ¿Ya? Y como ellos todavía tienen, no tienen desarrollada la articulación, ya se te está escapando en ese momento una pronación dolorosa, un codo de niñera. Ya simplemente vas en contra de lo que es el mecanismo. No. El codo de niñera, como dice su nombre, está en el codo, ¿no? Y en el hombro es otra cosa. Y cuando hablamos de pronación dolorosa, no, es acá, ¿no? ¿Ya? Pronación, supinación, ¿ya? Bien. Continuamos. 60 años, presenta dolor e impotencia funcional en brazo derecho tras una caída. Llega sosteniendo el brazo afecto por el codo con la mano contralateral. A la inspección, equimosis de cara interna de brazo. Ya lo dijimos, está hablando de un hematoma ¿de quién? De Hennequin, ¿no es cierto? Dice, diagnóstico más probable, luxación de cabeza del húmero, no tiene nada que ver Hennequin ahí, ¿cierto? Lesión de manguito de los rotadores, no tiene nada que ver Hennequin ahí, ¿no es cierto? Luxación de codo, no tiene nada que ver Hennequin ahí. Fractura de omóplato, no tiene nada que ver Hennequin ahí, ¿ya? Entonces, una fractura de la porción humeral del húmero o fractura de húmero proximal. Doc, me preguntan aquí en el chat, ¿cuándo se opera el tendón de Aquiles? Mira, ¿cuándo opera el tendón de Aquiles? Obviamente cuando está roto, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, ya, a veces nos dejamos guiar ¿de qué? De algunos informes. A veces nos llegan informes ecográficos donde que te dice ruptura parcial de tendón de Aquiles en un 40%, 50%, mentiras. Abres ese tendón y está completamente roto. ¿Ya? En el adulto más que todo. En los niñitos, ya en los muy chiquitos, incluso es controversial, porque acuérdate, cuando hablamos de pivot dijimos de que uno de los tratamientos es ¿qué cosa? La tenotomía de Aquiles, ¿no es cierto? Y cuando le cortamos el Aquiles al chiquillo, no lo volvemos a reparar, ¿ya? Porque ellos tienen una capacidad de regeneración mucho mejor que la nuestra, por no decir mejor. Ya es espectacular ellos, ¿ya? En el tema de fracturas, en el tema de lesiones tendíneas, etcétera, ¿ya? Yo creo que si yo me baso, yo en tu respuesta cuando me dices ¿cuándo se operaría un tendón de Aquiles? Definitivamente en un adulto, aunque por ahí hay unos sabios que están dando tratamiento conservador al Aquiles, pero estamos en el Perú, el país de las denuncias, así que no prefiero correr el riesgo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, ajá. Ya. Mira, a ver, la bota de yeso o férula nosotros colocamos al paciente como método de inmovilización temporal. Porque si yo llego a tu guardia con un tendón roto, que yo sé que me vas a operar, porque de repente tú me vas a decir tienes que operarte, y no me pones para inmovilizarme un tendón, te denuncio. ¿Entiendes? Forma parte del tratamiento conservador, del tratamiento de emergencia, porque no le vas a dejar con el pie así al aire, ¿ya? Tú inmovilizas, tú colocas una férula o colocas una bota cerrada y eso al paciente obviamente le genera alivio, porque le estás inmovilizando el tobillo, ¿ya? Igual, en el posoperatorio nosotros colocamos un yeso,
Antiguamente colocaban al yeso en equino, porque acuérdate que cuando colocas el pie en equino, relajas el tendón y por lo tanto las fibras se mantienen pegadas, ¿no? O mejor dicho, se mantienen cerca, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a medida que pase el tiempo, o sea, las primeras 4 semanas, sacas esa bota en equino y colocas una bota en 90 grados por otras 4 semanas más. ¿Ya? ¿Quién dijo por decir? Sí, es verdad, es feo. No quisiera tener esa lesión, porque es bien incómoda. ¿Ya? En realidad todas las lesiones de traumatología son horribles. ¿Ya? Más que todo por está con yeso y todas esas cosas. Bien, entonces, acá me dicen en el chat, no es muy específica la pregunta 12 porque indica miembro superior derecho nada más. Ya, a ver, vamos a leer nuevamente. 4 años. ¿Ya? Llega con llanto intenso, no moviliza miembro superior derecho, antecedente de haber sido jalado de la mano con la madre, no muestra fractura ni luxación. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Claro, es muy inespecífica porque no te da más datos, pero a los 4 años, ¿ya? Y por el antecedente, ruptura de bíceps, normalmente es en paciente adulto, deportista, ¿ya? O si no, en un adulto mayor que va a cargar un objeto pesado y se le rompe el bíceps. Esguince de muñeca, ¿ya? El esguince de muñeca, ¿ya? Normalmente te va a dar un dolor y un aumento de volumen a nivel de la muñeca y por un jalón no se te esguinza la muñeca. El esguince de muñeca o el mecanismo para que la muñeca se te esguince es similar a cómo se va a producir una fractura de Colles o una fractura de Smith. Ya una dorsiflexión extendida, perdón, una dorsiflexión digamos bastante, ¿cómo sería la palabra? Una dorsiflexión bastante marcada que hace que obviamente los ligamentos periarticulares en el carpo y en la muñeca sufran lesión. ¿Ya? Desgarro del manguito de los rotadores, a esa edad no tenemos del todo formada lo que es la articulación del hombro y, bueno, el tendón de los manguitos rotadores. Es más, una de las fracturas que muy poco se opera son las fracturas de húmero proximal en niños, ¿ya? Porque tienen un buen pronóstico. Y bueno, si quisiéramos darle una respuesta acá, yo diría que la mejor respuesta es la pronación dolorosa. Es la pronación dolorosa. Pero cuando tengas este tipo de preguntas en tu examen, ya un sabio banquero me dijo, no te compliques la vida. ¿Ah? Marca lo que más comúnmente te pueden dar con eso. Porque si te pones a filosofar, ¿quién es acá? ¿Quién es el médico internista? ¿Ya? Porque si... ¿Ah? Claro, ¿no? Porque si te pones a filosofar, que una fumada seria por ahí, ya fuiste, ¿ya? Ándate lo más simple, ¿ya? Va. Entonces acá dijimos húmero proximal. Bien. 34 años con esclerosis múltiple ha requerido dosis altas de corticoides, ¿ya? Meses después sufre dolor en pliegue inguinal derecho irradiado a muslo, acentuándose la deambulación, asociándose a limitación de la movilidad de la cadera. Causa más probable. ¿Por uso de qué? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ya, aquí no hay mucha cosa, no hay mucha vuelta que darle. ¿Ya? Va. 12 años con fractura expuesta de tibia derecha hace 15 días. ¿Ya? Fue tratado con reducción e inmovilización. Actualmente presenta dolor, fiebre e impotencia funcional. ¿Cuál es el diagnóstico? No quiero, pues. ¿Por qué no son las otras? No seas banquero. Ya. ¿Por qué no puede ser compartimental? Te digo que a mí, de residente, tuve un compartimental con fractura expuesta, Gustilo 1. ¿Y sabes cómo me dijo mi profesor? Que dicho sea de paso, me castigó ese día por quedarme de guardia. ¿Por qué? Porque yo le dije, doctor, le dije lo mismo que tú. Doctor, pero es expuesta, o sea, el riesgo de que haga compartimental es nulo. Y el paciente tenía el síntoma que te dije hace un rato, dolor intenso, le poníamos ketoprofeno, le dolía, le poníamos esto, dolía. En un paciente con fractura de tibia, si eres residente de traumato, y como a todos los residentes de traumato les dejan solos y son amos y señores del sello, ¿ya? Cuando te llega un caso así, obsérvalo,
sea, si te llega una fractura de tibia a las 12, 1 de la mañana y tú eres el primero que le va a atender, ¿ya? Simple, agarra, ponle su férula larga y déjalo en observación. No lo mandes a su casa, ya, déjalo en observación, porque tú no sabes cómo ese paciente puede evolucionar en las horas subsiguientes, ¿ya? ¿Por qué te digo que en esta pregunta no es un compartimental? Por el tiempo. Un compartimental no se te va a presentar después de 15 días, ¿ya? Claro, normalmente, o sea, por así decir, la hora de mayor presentación del compartimental es durante las primeras 6 horas, ¿ya? Entonces, yo lo observo a mi paciente, ¿no? De vez en cuando me levanto, voy y le chequeo, señor, ¿cómo está? Estoy bien, listo. Y si está borracho, peor todavía, no le vas a mandar a su casa, obsérvalo, ¿ya? A mí de residente... a mí, cuando fui residente, bueno, no era mi guardia, ya, fue la guardia de otro residente, ya, se amputó un paciente, ya, por compartimental, ya, el señor había tomado, accidente de moto, accidente, y es más, ni siquiera fue fractura de tibia, fue fractura de fémur, hizo un compartimental en fémur, que es más raro todavía, ya, y el señor se quejaba, y todo el mundo que decía, no, que está zampado, no, que está borracho, no, que esto, que el otro, no, que por acá... No que le daban esto, no que le daban el otro. ¿Ya? Lo dejaron ahí. Inclusive lo amarraron al paciente. Ya no, que seguramente te metió algo más. ¿No es cierto? Mentira, el hombre estaba que se quejaba de dolor. En toda su huasca estaba que se quejaba de dolor. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasa el asistente a las 5 de la mañana y era completamente pétreo ese fémur. Ya no había más nada que hacer, lo metimos como clave. Yo me acuerdo que yo llegaba, porque yo llegaba al hospital, me acuerdo a las 5. ¿Ya? Y cuando llego, yo era R1, ¿no? Primero lo que hacía era ir a mi observación, ver, hay algo están hospitalizando, algo que esto, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, hay un borrachito que llega en la noche. Me acerco, ya que yo, qué raro, digo yo. Voy al servicio, le digo, doctor, hay un paciente que llegó en su... Sí, doctor, tiene algo raro. Viendo el asistente dio el grito al cielo. Ya, el paciente había hecho un compartimental. Ya, lo metimos a sala, ya, hicimos fasciotomía, pero obviamente se terminó amputando después, ¿ya? Entonces, tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Entonces, compartimentar después de 15 días es raro. Pseudoartrosis. Tiempo. Quizás este paciente sí a posteriori puede hacer una pseudoartrosis, pero ahorita no. Hemartrosis, ¿ya? ¿Qué es hemartrosis? ¿En dónde? ¿Tiene algo que ver acá? No tiene nada que ver acá. Consolidación viciosa, igual que la pseudoartrosis después. Entonces, es una osteomelitis, ¿ya? Muy bien. Ajá. ¿Existe el síndrome compartimental crónico? Sí existe, ¿ya? Pero normalmente se da en las enfermedades vasculares, ¿ya? No en los traumatismos, ¿ya? No en los traumatismos, ¿ya? Bien. Son casos raros de compartimental, claro. Claro, se mantiene siempre, exactamente. ¿Ya? Bien, continuamos. ¿Cuántas semanas dura la consolidación de fracturas de huesos largos en adultos? De banco, ¿no? ¿Y por qué no 4 a 5? ¿Articulaciones o huesos? Huesos, ¿no es cierto? Ya. ¿De 10 a 12? Te pregunto, operamos un fémur hoy día, ¿le mandas a pisar a la 6ª semana? ¿A la 8ª semana? Es una pregunta bastante ambigua esta, pero yo sé que no respondió porque lo han leído en un banco, ¿ya? Depende del hueso. Hay huesos que obviamente demoran menos tiempo en consolidar, pero un tiempo promedio, y normalmente nosotros manejamos eso, son las semanas que equivalen al mes, ¿no es cierto? Son las semanas que equivalen al mes, ¿ya? Entre 6 a 8 semanas, al menos, tanto tibia como fémur, como húmero, radio, cúbito, ya que son los huesos largos, ya tienen un proceso de consolidación. Pero, por ejemplo, en la 8ª semana, ya a un paciente que le has operado de radiocúbito, ya le puedes estar mandando a cargar peso. Pero un paciente que le has operado de tibia en su 6ª u 8ª semana, le estás mandando a pisar con andador.
¿ya? O sea, es diferente la carga que tú realizas en ese paciente, ¿ya? Pero, bueno, esto es una pregunta de banco y te habla, por ejemplo, de 6 a 8 semanas, ¿ya? Respuesta A. Dice, ¿en qué tipo de fracturas o condiciones se utiliza la fijación externa? Nuevamente volvemos a los principios. Cuando te ponen fijación externa en tus exámenes de residentado médico, te lo repetí varias veces. ¿Te quieren hablar de quién? De fracturas expuestas, ¿no es cierto? Oye, Eric, pero una pregunta, ¿el fijador externo también se utiliza para otras cosas? Sí, también se utiliza para otras cosas, ¿ya? Pero ese es otro cantar, ¿ya? Ese es otro cantar. Ya, vamos a ver la respuesta que nos ponen acá. Dice, sin lesiones vasculares asociadas. No, pero ¿y si te pongo con lesiones vasculares asociadas? Sí, cambia la cosa, ¿no? Pero te pusieron sin. Pacientes inestables, pero que tolere anestesia. ¿Ya? Cuando me dice pacientes inestables, no sé a qué se refiere. Si se refiere a inestabilidad hemodinámica o es una fractura inestable, no sé. Dice, abiertas, me imagino que se refiere a una fractura expuesta, ¿no es cierto? En pacientes inestables que toleren hemorragia, ¿ya? Complejas que precisan reducción abierta y fijación interna, ¿ya? Férula de gran espesor, dice acá, ¿ya? ¿Qué tipo de fracturas? En condiciones utilizamos fijador externo. Esto es la respuesta C, ¿ya? Esta es la respuesta C, pero déjame decirte que un residente traumato te diría también otras cosas, porque por ejemplo, yo tengo una fractura de pelvis, mi paciente está con inestabilidad hemodinámica, una fractura de pelvis no es una fractura expuesta, pero colocamos fijadores de pelvis, ¿ya? Entonces ahí le estamos dando utilidad, y eso por ejemplo aplicaría para esto, en pacientes inestables que toleren hemorragia. ¿No? O por sí, insisto, me refiero, imagino que cuando te dicen inestable se refiere a inestabilidad hemodinámica, está chocado. ¿Ya? Muy bien, pero acá, para nuestro examen, ya, cuando te hablan de fractura expuesta, ya, te hablan de fijador. ¿Ya? Fractura expuesta, fijador. ¿Ya? Vale. Sí, sí, ese es el sinónimo, osteotaxis. Dice, en las fracturas no desplazadas o impactadas sin interrupción crítica de riego sanguíneo en la cabeza femoral, ¿cuál es el tratamiento más recomendable para estas fracturas? Colocación de placa lateral, fijación interna con tornillos, fijación externa y observación, colocación de prótesis acetabular, tracción con soporte progresivo. Primero vámonos a la fractura. ¿Ya? Primero que nada, ¿te están hablando de qué fractura? De cadera, ¿no es cierto? O sea, de fémur proximal. ¿Ya? Te dice, una fractura no desplazada o impactada sin interrupción crítica del riego sanguíneo a la cabeza femoral. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado? Pregunta el 2017. Colocación de placa lateral. Yo imagino que cuando colocan acá colocación de placa lateral se debe referir a un sistema que lo vimos en la teoría, que es el famoso DHS, ¿no? Que tiene una plaquita acá, tiene un huequito y tiene un tornillito ahí. ¿Ya? Este es el DHS. ¿Ya? Dice, fijación externa con tornillos. Cuando hablamos de fijación externa, para fines de examen de residentado médico en área de salud, ¿hablábamos de qué? De fracturas expuestas. Entonces vamos descartando. ¿Ya? Firmes, tienen razón. Era para ver que estaban atentos. ¿Ya? Acá, perdón. Fijación externa. ¿Ya? Dice, fijación interna con tornillos. Asumo que se refiere a una placa con tornillos igual, como cualquier otra. Dice, colocación de prótesis acetabular. ¿Ya? En primer lugar, que existan prótesis acetabulares solas, tendría que ser una prótesis completa, ¿no es cierto? Tanto que reemplace el extremo proximal del fémur como el acetábulo, ¿ya? Y tracción con soporte progresivo, ¿ya? Bien, repasando. Garden, lo que les dije hace un momento, tiene 4 grados. La pregunta que tú justamente hacías, ¿no es cierto?
En el tipo 1 solamente apréndete estas dos cositas, que es incompleta y completa, ya, para que te las aprendas. Y con respecto al tipo 3 y al tipo 4, esto de acá. Nada más. Ya, nada más. Ya, porque si te pones a pensar en los otros más datos, te vas a confundir. 4 grados, 1 y 2 me compara entre si está completa o parcial el trazo. Y en el tipo 3 y 4 me compara ya con respecto al desplazamiento si es mayor o menor al 50%. Murió la flor. Ya, no hay vuelta más que darle ahí. Ya, dale. Ahora, con respecto al tratamiento ya de las fracturas, ya, nosotros tenemos de que, por ejemplo, las fracturas de cadera, ya, tenemos fractura, vamos acá, ya. Cuando tú tienes estas fracturas, ya, mira, tienes el paciente que se fracturó acá. La pregunta es, ¿lo dejas ahí o lo operas? Acá, en un Garden tipo 2, tienes un trazo completo. ¿Lo operas o no? Ya, ¿quiénes lo dejan ahí? Levante la mano. Ya, ¿quiénes lo operan? Bien. En el tipo 1, ¿lo operan o lo dejan ahí? Ahí nomás lo dejan. Ya. En el tipo 3 y el tipo 4 no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Le operan. ¿Y qué le colocan? ¿Ah? ¿Quiénes dicen prótesis? Ya. ¿Quiénes dicen clavo o placa con tornillos? Ya. Perfecto. Listo. Ya. Es para saber un poco cómo están en esa parte. ¿Ya? Mira, simple. Cuando tú tienes un trazo completo, ¿ya? Como en un Garden tipo 2, eso tú le estás viendo ahorita al paciente radiográficamente. ¿Ya? Pero te apuesto mi mísero sueldo del Estado, ¿ya? Que ese paciente al próximo control va a venir desplazado. ¿Ya? Entonces para eso lo opero. ¿Ya? Para eso lo opero. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué le vamos a colocar. ¿Le colocamos una prótesis o le hacemos osteosíntesis? Osteosíntesis, ¿por qué? Por algo que les dije cuando hablamos de cadera. Traten de preservar lo máximo que puedan la cabeza nativa del fémur. Si ustedes deben estar entre 30 y 40 años, ya, me fracturas la cadera, ya, yo rogaría que me vengas con un Garden tipo 1 o tipo 2. Porque si me vienes con un tipo 3, un tipo 4, fuiste. Porque te voy a poner una prótesis. Y una prótesis, ¿qué cosa dije que tiene? Tiene un tiempo de vida, no te va a durar toda la vida. Y tú a tus 30, 40 años, todavía estás joven, tienes tanto techo de vida, que si yo te coloco una prótesis ahorita, a los 50, 55 años me vas a estar tocando la puerta porque ya se te aflojó. Es por eso de que preferimos o deseamos conservar la cabeza nativa en el paciente. Por eso, en un paciente joven, un Garden 3 o un Garden 4 es de mal pronóstico. No porque el paciente no vaya a caminar, porque sí, le colocas una prótesis y listo, se acabó. Pero el pronóstico a largo plazo, porque de ahí te va a venir nuevamente a decir, doctor, ya se me está aflojando, ya se me está doliendo, etcétera. ¿Ya? Simple. Vete a sacar esa prótesis, cirugía difícil, cirugía sangrante y encima tienes que colocar una prótesis de revisión, que es otra prótesis. Pero igual, te estoy colocando una nueva prótesis de revisión a los 55 años, todavía estás joven. Pasan 10 años, ya, te pongo 5 añitos más. Vienes a los 70 nuevamente. Oye, ya me está doliendo. ¿Qué hago? Si la expectativa de vida acá en el país, bueno, ahora subió, ¿no? Ahora es hasta los 85. ¿No? O hasta los 90, creo. ¿No? Entonces, en un paciente joven, ¿ya? El pronóstico no es bueno si tiene un Garden 3 o un Garden 4. Pero si tienes un Garden 2 o un Garden 1,
Sí, porque le vas a colocar los tornillitos canulados, ¿ya? Que es osteosíntesis, pero vas a conservar, vas a preservar la cabeza del fémur, la cabeza nativa de ese paciente. ¿Ya? Es eso. Volvemos a la pregunta. ¿Ya? Dice, las fracturas no desplazadas, ¿no es cierto? No desplazadas, ¿ya? O impactadas. Entonces te está hablando de un Garden 1 o un Garden 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora para que veas, ¿recuerdas que hemos marcado esto, no es cierto? ¿Ya? Sí, y muchos me han dicho sí, escucha pues, y muchos me han dicho sí, escúchame, yo he marcado esto, ¿ya? Esto que dice tracción con soporte progresivo de peso, yo he marcado eso, ¿ya? Y por ahí he escuchado sí. ¿Sabes por qué? Porque no te confundas en tus 87,000 bancos que has revisado que hay fractura de acetábulo. Y en una de las preguntas de una fractura de acetábulo no desplazada, ¿qué te pone en la respuesta? Tracción. Entonces no te equivoques. Cadera no es lo mismo que acetábulo. ¿Ya? Cadera no es lo mismo que acetábulo. ¿Ya? O sea, por ahí una vez me dijeron a Teo, y tu clase no, traumatología en realidad es fácil. ¿Ya? Lo que se van a equivocar es en la pregunta. ¿Ya? Porque mira, esa respuesta, tracción con soporte progresivo del peso, lo has leído. Y en tu subconsciente, en tu hipocampo, sí, por ahí lo he leído y esa era la respuesta. Y como vas a estar nervioso, vas a marcar eso. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. No es lo mismo acetábulo que fémur proximal o cadera. ¿Ya? Entonces, te está hablando de un Garden 1 y un Garden 2. ¿Ya? ¿Qué te dije que hago en los Garden 1 y en los Garden 2? ¿Por qué? Para preservar la cabeza. Y si es osteosíntesis, ¿cuál de estas respuestas es? Exacto. Esta es la respuesta. ¿Ya? Esta es la respuesta. ¿Ya? Pero mira, yo esto lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque yo cuando dije, tracción, soporte progresivo. Y por ahí dije, sí. Ahí está. Entonces ya se te fue una pregunta. ¿Ya? Ya se te fue y ahí está la respuesta. ¿Ya? Pero todo se basa en este principio. Ya todo se basa en este principio. ¿Ya? En el principio de preservar mi cabeza femoral lo máximo que pueda. Dime. No. Tú para ejecutar osteosíntesis o reemplazo articular no lo haces por la edad del paciente, tú lo haces por la personalidad de la fractura. Porque si tú tienes un Garden 4, ¿ya? No vas a reducir la cabecita para que esté como un Garden 2, un Garden 3 y recién pases tus tornillos. No vas a poder hacer eso. ¿Ya? Lo que sí cambia es cuando en el Garden 3 o en el Garden 4 tienes un paciente, escúchame, tienes un paciente que de acuerdo al nivel de funcionalidad, dependencia o independencia, le vas a colocar tu implante. Y ahí nos metemos una fumada teórica donde que existen las prótesis totales, prótesis parciales, prótesis cementadas, prótesis no cementadas, etcétera. ¿Ya? Que es lo que justo me han preguntado acá en el grupo. Me dice Renzo, prótesis completa si es funcional, incompleta si es un abuelo si es un abuelo que no se mueve. ¿Ya? Ese es el concepto que en realidad nos enseñan, sí, ya es el concepto más superficial de todos, pero para tomar una decisión de qué implante colocar el paciente, más que el nivel de independencia, si se mueve, no se mueve, y esto que como les dije, es el parámetro más superficial, evalúas muchas cosas, evalúas enfermedades asociadas, evalúas si vive o no vive, si tiene personal que lo acompaña, si vive en un asilo, en fin, es un montón de cosas que siempre terminan en discusión. Porque hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo le coloco una prótesis total y va muy bien. Es más, por ejemplo, en otros países ya existe una prótesis que es la prótesis parcial de Thompson, ¿ya?
Aquí en el Perú todavía lo siguen colocando, pero tú te vas a Estados Unidos, esa prótesis está en los anales de la historia de la traumatología, ya no se utiliza, porque está reemplazado por otras prótesis, ¿ya? Pero sin embargo en nuestro medio lo seguimos utilizando, ¿ya? Entonces son cosas que dependen mucho, o sea, son muchas variables que dependen para escoger el implante que le vamos a colocar a mi paciente, ¿ya? Bien, dime. Mira, placa y tornillo a lo mejor se refiere al DHS, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? La placa y tornillo o el sistema DHS yo lo utilizo para fracturas intertrocantéricas, ¿ya? ¿Cuál es el...? De poder colocar, lo puedo colocar, ¿ah? ¿Ya? Sí lo puedo colocar, pero el problema está de que esa plaquita, a medida en que pasen los años, me va a comenzar a dañar la cortical lateral de mi fémur. En cambio, con los tornillitos no, ¿ya? Listo. Aparte que el tornillo es menos invasivo. Entonces ahí aplico el principio. Soy menos invasivo, preservo mi cabeza con un par de tornillos suficiente. ¿Ya? Va. ¿Cómo? No, sí tienen cabeza. Se llaman tornillos canulados. ¿Ya? Se llaman tornillos canulados. Dice, ¿y la alternativa C en qué casos? Fijación externa y observación. En una fractura de cadera bien raro utilizas fijador externo. Bien raro utilizas fijador externo. Más utilizas en las fracturas de acetábulo o en la fractura de pelvis. ¿Ya? Y aparte dijimos de que los fijadores externos se utilizan para fines de fracturas expuestas, ¿cierto? Bien. Continuamos. Va. Entonces, no te equivoques, ¿ya? Dice, 60 años con diagnóstico de fractura superior humeral no desplazada por sufrir una caída. ¿Cuál es el tratamiento más, cuál es el tratamiento que le indicaría? A esta pregunta tiene truco y lo dije una vez en un banco. ¿Ah? ¿Ya? Vamos nuevamente. Yeso tóraco-braquial. Yo me imagino que se debe referir a un yeso de Belpo. ¿Ya? El yeso tóraco-braquial, o en algunos casos el vendaje tóraco-braquial, nosotros utilizamos cuando, bueno, antes se utilizaba cuando un paciente se luxaba el hombro, ¿ya? Y reducíamos el hombro y lo fijaban ahí al señor, ¿ya? Listo, muy bien. Tracción transolecraniana, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ¿qué quiere decir? Que le estás metiendo un clavo aquí en el olecranon y le estás jalando con un peso, no tiene nada que ver. Yeso colgante braquiopalmar, dice acá, ¿ya? Yeso colgante braquiopalmar, ya, te pone acá. O sea, ¿cómo es el yeso colgante? ¿No? Un pañuelo con un anillito, le colocas como 20 capas de yeso acá, eso genera un peso en el antebrazo y te jala el brazo. Entonces, si tú tienes una fractura oblicua, digamos, del húmero, al momento de ejercer peso, esto va a hacer esto, y las partes blandas que están alrededor del húmero me funcionan como un brace, ¿ya? Como un brace, como un brazalete. Y es aquí donde está la discusión, ¿ya? Porque mira, acá lo que te pone es brazalete funcional, ¿ya? La palabra brazalete funcional creo yo que se refiere a un brace, ¿ya? Pero el brace nosotros lo utilizamos para fracturas de diáfisis de húmero, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo una señora de 60 años con una fractura de húmero proximal no desplazada, solamente la señora le digo, mira madre, te vas a hacer un moretón, no te vayas a asustar, tienes que estar en reposo, te vas a colocar un cabestrillo o un inmovilizador de hombro, que es similar. O sea, la señora va a estar en esta posición, ¿ya? Colgadito. 3 semanas, viene la consulta, radiografía control, no hay desplazamiento, comenzamos a hacer movimientos pendulares, ¿ya? Pero no es un brace, ¿no? O sea, yo entiendo que se refiere a esto. Y acá la respuesta en esta pregunta, porque tú eres banquero, ¿ya? La respuesta que es brace, perdón, brazalete funcional, ¿ya? Pero yo en esta pregunta tengo mis dudas, pero en un banco está escrito así, ¿ya? Brazalete funcional, ¿ya? Ortesis también ponen acá, ¿ya? Si quieres, búscalo en Google, ¿no? Brace, ¿ya? Y ahí te va a salir que es como una cosa que abraza acá el húmero, ¿ya? Y lo mantiene así, pues lo mantiene en esa posición. Uy, ya la. Dice, ¿cuál es el tratamiento inicial de las fracturas pélvicas que revelan un aumento de volumen pélvico?
¿Ah? ¿Mm? ¿Qué dicen? Compresión de cinturón pélvico. Eso se llama fardo pélvico. ¿Ya? Pero, oye, a ver, bueno, yo hice residencia en el Hospital Casimiro Ulloa, ya un hospital de emergencia por excelencia. ¿Ya? Entonces, acá te dice de que tienes un paciente que se fracturó la pelvis. Ya, probablemente se fracturó la pelvis y tiene otras lesiones asociadas, ya, porque la fractura de pelvis usualmente está asociada a otras lesiones, puede ser un trauma torácico, trauma abdominal, etcétera. Pero tienes una fractura de pelvis, ya, y el paciente está con un aumento de volumen ahí, en esa zona de abajo. Entonces quiere decir que probablemente hay un sangrado. A ver, si hay un sangrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Tengo que parar el sangrado. Tengo que hacer hemostasia. ¿Ya? Y uno de los métodos para parar ese sangrado es el packing pélvico, que es nada más y nada menos que el taponamiento pélvico. ¿Ya? Ah, mira. ¿Y aquí hay taponamiento pélvico? Sí. Bien. ¿Angiografía me sirve para algo? No, lo descarto. Fijación externa con anillo pélvico. ¿Qué te dije hace un rato? Cuando hablamos de fijador externo. Que en la pelvis, cuando se fractura, ya. Henry, ¿quién sabe hacer Henry? Nadie sabe hacer. Yo me muero acá y ustedes me quedan mirando. No hay nada, acá tengo. Ya se me fue. Estaba llorando. Ya, lo que les decía. Cuando hay cuando tenemos fracturas de pelvis y son pelvis inestables, también colocamos un fijador externo. Y no necesariamente es una fractura expuesta de la pelvis. ¿Ya? Pero nosotros fijamos la pelvis para darle estabilidad y evitar el sangrado. ¿Ya? Entonces acá, fijador externo pélvico también iría. Entonces, carajo, entonces hay varias respuestas acá. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa es lo que te marca la diferencia en esta pregunta? ¿Qué te marca la diferencia para que marques compresión en cinturón pélvico? ¿Ah? Inicial. Esa es la respuesta, inicial. Porque mira, cuando yo estaba en la residencia y sonaba la campanilla, íbamos a Traumashock y veíamos un paciente polichancado que llegaba, yo lo primero que miraba era, a ver, pelvis, inestable, chocado, pásame una sábana. Venía el de rayos, abre, plum, la pelvis abierta como un libro, llama a sala, hay que fijarlo. ¿Ya? Y si seguía el sangrado, entrabas, llegabas a la pelvis, el plexo presacro sangrante, así como hacen el packing hepático, igualito, taponeabas. ¿Ya? Pero aquí el dato es la palabra inicial. ¿Ya? Bien, continuamos. 19 años, es trasladado de emergencia, joven, ya trasladado de emergencia, porque hace 7 horas sufre accidente de tránsito, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 90, respiratorio en 20, pierna derecha, pérdida parcial de piel y músculo tibial anterior, tibia fracturada y expuesta. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Sin que mires la respuesta. Si tienes una fractura expuesta, ¿qué cosa quiere este señor que hagas? ¿No es cierto? Limpieza. Y si estás en un hospital, digamos que estás en un hospital de Estados Unidos, ¿ya? Porque hay algunos hospitales, pero no hay. Y si tienes una fractura, aparte de hacer la limpieza, ¿qué más le vas a hacer? ¿Ah? La limpieza va de la mano de debridamiento, ¿no? ¿Ya? Exacto, le vas a hacer un fijador externo, ¿ya? Eso sería lo ideal. Ya, eso sería lo ideal, ¿ya? Entonces vamos a ver la respuesta. Dice, limpieza con suero fisiológica y debridamiento. Una buena respuesta, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Fijación externa y antibiótico local. Ya, o sea, le fijo, pero le echo una cremita ahí. Mal, ¿ya? Dice, cierre de herida y antibióticos. Me dices cuál es tu fruta favorita para ir a verte, ¿ya? Dice, tracción continua y analgésicos. No tiene nada que ver.
¿Ya? Entonces, si tú estás en un hospital X y te llega una fractura expuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Echarle agüita, limpieza quirúrgica, cura quirúrgica, debridamiento, le metes a sal, etc. Doctor, ¿y si no tengo fijador? No me importa, pero colócale una férula, pero ya le hiciste lo principal, que es la limpieza. ¿Ya? Entonces la respuesta es, ¿ya? Limpieza con suero fisiológico y debridamiento. ¿Ya? Cuando se refiere a debridamiento, ¿a qué se refiere? Una vez me acuerdo que llegó una fractura expuesta 25 de diciembre. Ya yo estaba de guardia, de R1, me pusieron a mí. ¿Ya? Llegó una fractura expuesta de tibia. ¿Sabes qué cosa hemos encontrado ahí? ¿Ya? Hasta un pedazo de panetón encontrado. No sé dónde se va a fracturar el hombre, pero había un pedazo de panetón ahí metido. ¿Ya? Entonces, ese es el debridamiento. Limpias. ¿Ya? Y los profesores antiguos decían, mientras más agüita, mejor. ¿Ya? Así no tengas clorexidina, así no tengas iodopovidona, ¿ya? Si tienes 20.000 cloruros, échale los 20.000 cloruros, ¿ya? Mientras más agua, mejor, ¿ya? Y si tienes que meterlo a las 72 horas nuevamente, lo vas a hacer, ¿ya? No hay mejor cosa que en una fractura expuesta el lavado, ¿ya? El lavado, ¿ya? Continuamos. 20 años que sufre atropello por moto. Al examen, pierna con herida abierta y fractura con minuta de tibia derecha. ¿Cuál es el tratamiento indicado? ¿Ya? Fijación externa. ¿Ya? Fijación externa. Acá no hay más que darle. 79 años, ingresa en el servicio de urgencias por dolor intenso en la cadera derecha posterior a caída al bajar del bus. ¿Ya? Al examen tienes una pierna derecha con rotación externa y más corta que la izquierda. ¿Cuál es la localización más frecuente de esta lesión? A. Una pregunta, ¿cuál es la pierna? Esa es pierna, ¿no es cierto? Esa es pierna, ¿no? Lo que va entre la rodilla y el tobillo es pierna, ¿no es cierto? ¿Ya? Y dice, pierna derecha con rotación externa, o sea, abajo está rotado, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, esos son los sucesos de la vida, porque a veces pensamos de que la pierna es todo, ¿no es cierto? O algunos piensan que el muslo es la pierna, ¿no? Cuando en realidad pierna y solamente nos referimos a ese segmento, ¿ya? Pero acá, ¿cuál es el diagnóstico primero? En general, ¿es una fractura de qué? Una fractura de fémur proximal. Ya. Entonces, si es una fractura de fémur proximal, dijimos que estaban las intertrocantéricas, extracapsulares, intercapsulares, etc. ¿Ya? Entonces, lo que te dice, ¿cuál es la localización más frecuente de esta lesión? Te pone cabeza del fémur, trocánter mayor, cuello del fémur y acetábulo. Tú vas por cabeza del fémur. Ya. ¿Por qué? No sé. ¿Ya? No, pero en el examen no vas a cambiar. ¿Ya? Rotación externa y más corta que la otra, o sea que la otra pierna ya te habla de... No, pero te habla en general de ¿qué? De deformidad, ¿no es cierto? Yo sé que es cuello, le vas a marcar cuello, pero no quiero que te confundas, ¿ya? Porque mira, acá el hombre, por ejemplo, me iba a marcar cabeza y yo quiero saber por qué, porque quiero ayudarte y hacerte entender por qué no es cabeza, porque en la cabeza del fémur no tienes inserciones musculares que me van a generar a mí la deformidad. Entonces, por lo tanto, este paciente viene ya con una extremidad deformada. Ya, entonces, cabeza descarto. Ya, cabeza femoral descarto. Trocánter mayor. ¿No sabes? ¿Ah? ¿Es lo mismo una fractura de trocánter mayor que una fractura intertrocantérica? No. Existen fracturas aisladas del trocánter mayor, que no es lo mismo la fractura intertrocantérica. La fractura intertrocantérica va de trocánter mayor a trocánter menor. Ya, es un trazo.
Pero una fractura aislada del trocánter mayor también existe, pero esas no te deforman. Lo que pasa es de que cuando se fractura por sí solo el trocánter mayor, el músculo pelirrotador lo jala. ¿Ya? Lo jala. Exacto, como una abulsión. Exacto, eso es lo que se genera. ¿Ya? Como una abulsión. ¿Ya? Acetábulo, la fractura de acetábulo, ¿te genera deformidad? No te genera deformidad. ¿Ya? Entonces tienes fractura de cuello de fémur, ¿ya? Cuello de fémur. Entonces, por eso, ¿ya? Lee bien la preguntita, ¿ya? Yo sé que aquí vas a marcar cuello, la gran mayoría marcó cuello, pero uno que otro ha marcado cabeza o va a marcar cabeza, pero yo quiero hacerte entender por qué no es, ¿ya? ¿Por qué no es? ¿Ya? Dale. ¿Ya? Porque si nos quedamos con cuello, te voy a decir, puta, a mí me pasaba, y te digo con toda sinceridad, cuando yo estaba así con ustedes, yo también en mi banqueo, yo creo que es esta. Y la respuesta era otra. Y yo todo sonsonazo no decía, ¿y por qué no es la respuesta a esto? ¿Ya? Por roche. La verdad lo hacía por roche. ¿Ya? Entonces, no es cabeza por lo que te expliqué hace un momento. ¿Ya? Bien, vamos. En un traumatismo de alta energía, golpes directos y lesiones por torsión externa, ¿cuál es el hueso largo que con más frecuencia se fractura a nivel de su diáfisis? ¿Ah? ¿Por qué húmero y no tibia? ¿Mm? ¿Mm? Ujú. Mira, la respuesta más sabia me la dieron aquí en el chat. ¿Ya? Húmero por banco. ¿Ya? Húmero por banco. ¿Ya? 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 Yo no es que esté 100% de acuerdo con esta pregunta, pero vamos a hallarle a ver el por qué. ¿Por qué es húmero? ¿Ya? Cuando son fracturas de tibia, ¿ya? Y por la premisa que tú dices de que no tiene mucha cobertura cutánea, piel y todo esto, usualmente en tibia es trauma directo, ¿ya? Trauma directo y es expuesta, ¿ya? Cuando existe una fractura por torsión en tibia, ¿ya? El clásico que está trotando en el parque, no se da cuenta, mete su pie en el hueco y hace esto. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Pero el húmero es un huesito, ¿ya? Que si tú inclusive, digamos, un ejemplo, te vas a pelear y tú le agarras a tu contrincante, le haces esto y le fracturas el húmero. Es una torsión externa. Es una torsión extrema y se fractura. Pero a ver, coge una tibia, doble y lo vas a fracturar. No vas a poder, salvo que sea una prensa, qué sé yo. ¿Ya? Sí, esta pregunta para mí es bastante controversial. Como dice Renzo acá en el chat, es húmero por banco. ¿Ya? 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 El caso de lucha de fuerzas. Acuérdate que en la lucha de fuerzas, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos que funcionan ahí? ¿Ya? Tienen los músculos que hacen esto, ¿no es cierto? Estos músculos que hacen esto, es una rotación interna y una rotación externa. Trabajan los músculos, incluso el manguito. ¿Ya? Trabajan los músculos del manguito. Y sí, te generan en este caso por un traumatismo de torsión externa, precisamente por eso, porque tienes una fuerza, un brazo de palanca a nivel del húmero proximal y tienes otro brazo de palanca a nivel del codo. ¿Por qué? Porque ¿quién te hace esta flexión? Te le está haciendo el bíceps, ¿no es cierto? Y cuando tú colocas así, ya a veces hacen esto, ¿no? Entonces ahí también trabaja el bíceps por el tema de supinación, ¿ya? Y se fractura a nivel de lo que vendría a ser la diáfisis del húmero, ¿no? Es raro en realidad, ¿no? Nunca he visto, pero sí por ahí en un libro leí de que habían ese tipo de fracturas por el tema de vencida y esas cosas. No, verdad que en Perú nunca he visto, te soy sincero, pero es un dato por ahí, leí, me acuerdo de Residente. ¿Ya? Bien, entonces, dice,
Traumatismo de alta energía normalmente está relacionado a miembros inferiores, a veces tibia, a veces feo provecho, ¿ya? Y yo creo que acá la respuesta es húmero por el tema de torsión extrema. Yo creo. Ya, yo creo que es por torsión extrema más que todo. ¿Ya? Yo diría tibia, la verdad. ¿Ya? Pero la mayoría de las fracturas de húmero se ven bastante el tema son bastantes trazos espiroideos o trazos oblicuos por torsión. Yo creo que va por ahí la pregunta. ¿Ya? Respuesta la A. Pero bien acá el hombre acá que dijo por el banco, más sincero que él, nos si es presidente yo voto por él, a ver. Ya dice, húmero por banco. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se tratan las fracturas aisladas de los huesos del tarso en el pie, incluidos escafoides, cuboides y las tres cuñas? O sea, tienes una fractura de los huesitos del pie, ¿correcto? Te dice, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Lo operas, no lo operas? ¿Qué le haces? ¿Ya? Vamos. No sé. ¿Ya? No sé. Vamos a descartar. Fijación externa. ¿Es expuesta? No. ¿Ligamento taxis? No. Entonces, descartado. ¿Cirugía? Tampoco. Por ahí, nuestros amigos que hacen cirugía de pie y tobillo ya están empezando a operar estas fracturitas, que esto, que el otro. ¿Ya? Pero para estos fines no. ¿Ya? Artrodesis primaria, o sea, ¿le vas a restringir el movimiento articular a tu paciente? Tampoco. Yeso de pierna corta. No sé a qué se refiere. ¿Ya? Y tienen la bota de yeso clásica suropedia. ¿Ya? Entonces acá la mejor respuesta es la. ¿Ya? ¿Cómo? Mira, la artrodesis primaria existe una entidad que se llama pie de Charcot. ¿Ya? Que es una artropatía que se genera en los diabéticos en lo que te produce una deformidad del pie. ¿Ya? Entonces, cuando existe una deformidad del pie, ¿ya? Cuando existe una deformidad del pie, ¿ya? Las pequeñas articulaciones comienzan comienzan a tener procesos artrósicos y eso generan dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, artrosis, ya en el pie, ya bueno, hoy en día ya existe la prótesis de tobillo, pero antiguamente cuando un paciente tenía una artrosis del pie, hacíamos artrodesis. ¿Qué cosa es artrodesis? Es fijar una articulación y dejarlo en una posición anatómica de tal forma que el paciente no lo mueva. Porque cuando el paciente con artrosis tenía dolor, cuando movía. Entonces, si tú restringes la movilidad en el paciente, obviamente ya no va a tener dolor. ¿Ya? Entonces, acá lo que te dice es una artrodesis primaria de los huesitos que están en el pie. Ya, o sea, de esos huesitos, que sí es válido. Ya que sí es válido, porque entras, abres, te comes todo el poco cartílago que queda ahí, y dejas solamente hueso y fijas con unos tornillos y lo dejas en una sola posición al pie y ya no se va a mover. ¿Ya? Pero a someterle un paciente a una cirugía de estas, a que colocarle una bota de yeso, le colocas una bota de yeso. ¿Ya? Por ejemplo, la luxofractura del Lisfranc, cuando nosotros colocamos tornillo o colocamos placa en esa fractura que está en el pie, ¿ya? Prácticamente estamos artrodesando la articulación. ¿Ya? Porque ese paciente ya no va a mover esa articulación. Que en sí los movimientos son mínimos, ¿ah? Son mínimos. No es como un tobillo, como una rodilla que se mueve, ¿no? O sea, son movimientos finos que hace el pie, ya cuando uno pues camina, etcétera, ¿no? Que son imperceptibles inclusive, pero sí generan un mínimo movimiento. ¿Ya? Ahí estamos artrodesando en esa técnica. Porque si nosotros quisiéramos hacer que esa articulación, ¿no? El Lisfranc sea igualita, tendríamos que reconstruir el ligamento que se rompió. Es un ligamento pequeñísimo, pues, ¿no? ¿Ya? Pero por ahí va la idea. ¿Ya? Bien. Vamos, 45 años, evaluado en emergencia a los 20 minutos de ser atropellado por motociclista.
refiere dolor generalizado. Al examen está lúcido, dolor intenso en hombro derecho que limita movilización del miembro superior afectado y el resto normal. Radiografía de hombro, dice fractura medial de clavícula con desplazamiento anterior. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Reducción cruenta y fijación con clavo y placa. Reducción cerrada y cabestrillo, reducción cruenta y fijación con alambre, solamente analgésico y cabestrillo, reducción cruenta y fijación con placas. ¿Ya? ¿Qué dicen? Esta pregunta también es de banco, ¿ah? Esta pregunta es de banco y la respuesta solamente está en una palabra. Es una fractura de clavícula, ¿cierto? Ya. ¿Cuándo operamos la fractura de clavícula? ¿Las qué? Ya. Las que son desplazadas. Entonces, esta fractura que está acá, ¿tiene que ser operada o no? Sí, ¿no es cierto? Tiene que estar desplazada. Entonces, lo que te pregunta acá es, ¿con qué le vas a operar? ¿Ya? ¿Con qué le vas a operar? ¿Ya? Entonces, vamos descartando. ¿Ya? No te compliques la vida, vamos descartando. Todos estamos de acuerdo que tiene que operarse, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos descartando. Dice, reducción cerrada y cabestrillo, ¿es operación o no? No, entonces no va. Dice, solamente analgésico y cabestrillo, ¿es operación o no es operación? ¿Ah? ¿Solamente analgésico y cabestrillo? Claro, no es operación, ¿no es cierto? Entonces tienes la A, tienes la C y tienes la E. ¿Ya? Muy bien. Reducción cruenta, reducción cruenta, reducción cruenta. En la A, en la C y en la E tienes reducción cruenta. Vamos a ver qué dice el otro enunciado. Dice, fijación con clavo y placa. Una fractura de clavícula con clavo y con placa. No hay. Ya dice. Una fijación con alambre. Nunca he visto que existe el cerclaje para fractura de clavícula. De repente a lo mejor se hacía, ¿no? Pero una fijación con placas, ¿ya? La respuesta más bacán sería una fijación con placa y tornillos, ¿cierto? ¿Ya? Pero acá la mejor respuesta pues es esa, ¿no? Porque para fijar una placa necesitas ¿de qué? De los tornillos, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, fijación con clavo y placa. La placa sí, pero colocar un clavo y colocar una placa, decídete, ¿colocas un clavo o colocas una placa? Porque, por ejemplo, existen en las fracturas pediátricas existen unos clavos maleables, ¿ya? Existen unos clavos maleables que los colocamos en los niñitos, ¿ya? Entonces podría ser una opción, pero es o clavo o es placa, ¿ya? O clavo o placa, ¿ya? Entonces, ahora con alambre es otro cantar, ya no tiene nada que ver acá. Entonces, la respuesta es la E. Muy bien, listo. Dice, 53 años, presenta una fractura cerrada de radio distal tipo Coles y ha sido tratada mediante reducción y colocación de yeso antebraquial. No es fumadora y no tiene antecedentes de osteoporosis. Se obtuvo una reducción correcta y se ha optado por un tratamiento conservador. ¿Qué tiempo en semanas de inmovilización es el tratamiento recomendado? Así es. Eso no hay más cosa que darle, de 4 a 6 semanas. Pero en el Seguro Social he visto yesos de hasta 12 semanas. No sé por qué. Porque no hay cita. ¿Ya? Me preguntan acá. No. Para que tú fijes una placa, Grace Luis, ¿sí? Para que tú fijes una placa necesitas tornillos, no utilizas clavos. Los clavos los clavos son métodos también dispositivos para realizar reducciones abiertas, ¿ya?
y ¿cómo se llama? No te sirven para fijar una placa, porque una placa se fija con el tornillo, porque el tornillo y el hueso hacen un constructo conjuntamente con la placa. ¿Ya? Renzo, ¿qué más me dice Renzo acá? Ya. Las fracturas mediales son estables, o sea, las fracturas diaficiarias de clavícula son estables, no necesariamente, depende mucho del trazo de fractura, depende inclusive de la misma personalidad de la fractura, ¿ya? Que son las más comunes las diaficiarias, o sea, las de tercio medio, sí es verdad, ¿ya? Pero no necesariamente quieren decir que son las más estables, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dime. Se mantiene igual, se mantiene igual. Lo que a ti te interesa ver, o sea, el paciente puede tener N antecedentes, ¿ah? Ya, la verdad, te digo. Pero yo cuando me doy cuenta si tengo que cambiar mi conducta de tratamiento de mi paciente es con mis controles. Yo ahorita, por ejemplo, llegas a la emergencia, tienes una fractura de muñeca, te reduzco, te coloco tu yeso, te cito a la semana. ¿Ya? Si veo que a la semana la reducción que te hice se perdió por XZ motivo, fractura inestable, te moviste, te volviste a caer, qué sé yo, no sé, ¿ya? Ahí ya cambia mi conducta. ¿Ya? Indudablemente existen fracturas que desde el primer momento que llegan a la emergencia y tú las ves, sí o sí son quirúrgicas. Pero eso no quiere decir que no las vas a reducir. Igual redúcela. Porque tú no sabes que a lo mejor de repente ese paciente en ese interín, ¿ya? No tiene plata, o se desaparece, o se olvidó que tenía que operarse, etc. Ya, pero ya le reduciste aunque sea la fractura. Ya que después se mueva, no sé, es otro problema. ¿Ya? Bien. 28 años, que hace 2 horas sufre accidente de tránsito como conductor de motocicleta. Llega a la emergencia, llega a la emergencia con dolor intenso en pierna derecha. Al examen, hemodinámicamente estable, acortamiento de miembro inferior derecho con rotación externa. La radiografía se muestra, aquí está la plaquita. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Osteosíntesis, ¿es una fractura de qué? Fractura de fémur. Ya es una fractura de fémur que tiene que ser fijada con algo, ¿no es cierto? Ya que tú utilices lo que vas a utilizar y es cosa tuya, ¿ya? Pero tiene que hacerse una osteosíntesis, ¿ya? Una operación, ¿ya? Vamos. ¿Dudas en esta pregunta? No hay, ¿no? Vale. ¿Cuál es el hueso del carpo que con mayor frecuencia se fractura? Escafoides. Pregunta de teoría, no hay discusión acá. ¿Ya? Listo. Varón con fractura de tercio medio de tibia derecha sin desplazamiento presenta marcada inflamación y edema de la extremidad lesionada. ¿Cuál es el periodo ideal en horas para colocar el aparato de yeso? Ajá. ¿Ya? Una pregunta con truco, ¿ah? Renzo, ¿por qué de 24 a 72? Renzo es el que está aquí en el chat, ¿eh? El que más está discutiendo conmigo acá. Renzo, ¿por qué de 24? Ahí está. Julinho Tarazona dio la respuesta, por banco. ¿Ya? ¿Ya? Dio la respuesta más sincera. ¿Ya? Y yo lo dije, creo, lo dije el año pasado, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Ya? Mira, es una fractura de tibia, ¿cierto? Ya es una fractura de tibia, llegó a tu emergencia y todo listo, dice. Marcada inflamación y edema y toda esa vaina. ¿Qué te dije con las fracturas de tibia? Si llegas a ser traumatólogo y estás solo en tu emergencia, ¿qué? Lo observas, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, si le colocas un yeso en circular, ¿lo vas a observar? No, ¿no es cierto? Porque estás que lo taponeas ahí con un yeso circular. Pero igual tienes que inmovilizarlo, ¿cierto? Entonces, si no le colocas un circular, ¿qué le puedes colocar? Una férula, ¿cierto? Una férula, y de rato en rato te acercas y le dices, señor, ¿duele? No, ya, listo. ¿Ya? Eso es lo que te quiere decir acá. Pero mira, acá lo que te quiere decir es, después que a tu paciente
ya lo has observado y ya pasó las horas en las que a lo mejor tu paciente ya no va a tener compartimental, le vas a colocar el yeso, ¿no es cierto? Le vas a colocar el yeso después de la observación. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Porque mira, yo llego mañana temprano al hospital, recibo la guardia y hay una fractura de tibia y veo que no tiene ni aunque sea un cartón que lo envuelve, yo le castigo a mi residente. ¿Ya? No, doctor, lo que pasa es que en USA Médica había una pregunta que decía que a las 24 y 72 horas tengo que colocarle yeso. ¿Ya? A eso se refiere. Inmovilízalo, sí. Movilízalo con una férula y todo, pero durante ese tiempo que tú lo estás observando, obviamente si tú le colocas un yeso circular, no vas a saber si está evolucionando o no un compartimental. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces el tiempo prudencia, porque si yo te diría, oye, tienes una fractura, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Moviliza. ¿Qué es lo que hace el bombero cuando llega a verte a la calle y te has accidentado? Te inmoviliza, ¿no es cierto? ¿Ya? O espera 24 a 72 horas para colocarte la férula. No, no, a eso se refiere esta pregunta. ¿Ya? Entonces acá la respuesta es la D. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Ahí está. Lo que te dije hace un momento. Ahí está. ¿Cuál es el ¿Cuál es el tratamiento más recomendable en las fracturas acetabulares no desplazadas? ¿Ah? ¿Cómo? No, no, ¿ah? No, a mí me vinieron, en mi examen, cuando yo di examen me vinieron, bueno, yo di dos, pues, ¿no? La primera que bajé del serum, todo un machazo postular. Chamares, hubiese postulado esa vez a neurocirugía, lo hubiese agarrado. Pues el destino quería que sea traumatólogo. ¿Ya? No, a mí me preguntaron del Aquiles, había una pregunta del yeso, ya no me acuerdo ya. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de esas dos, porque fueron las dos que fallé. Ya. Dice, ¿cuál es? Ya, nuevamente, ¿no? Entonces, el tratamiento más recomendable de las fracturas acetabulares no desplazadas. Y lo mismo que les vuelvo a decir y les dije en el historial desde que vengo trabajando aquí en USA. ¿Ya? Para mí esta es una pregunta antigua. ¿Por qué les digo? Porque antiguamente cuando tú tenías una fractura de acetábulo en la cual no estaba desplazada, efectivamente hacías eso. Le decías, bueno señor, tienes tu fractura de acetábulo, no se movió, está en su sitio, pero me vas a tener que reposar, te voy a colocar una tracción de partes blandas y vas a estar tirado 6 semanas en una cama. ¿Ya? Hoy en día eso es un crimen. ¿Ya? Porque uno de los principios básicos de la traumatología moderna es la movilización precoz. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente, tienes una fractura ahí, pero opéralo, colócale las plaquitas y ya al menos el día siguiente ya lo puedes estar sentando. ¿Ya? O ya al menos lo puedes hacer parar con andador. ¿Me dejo entender? Entonces, para mí esta es una pregunta obviamente antigua, porque sí, efectivamente, antiguamente se hacían este tipo de tratamientos. Es más, de repente cuando yo tenga 90 años, si es que llego a vivir, no creo, ¿ya? Lo que hago hoy en día no va a ser lo que se hace en ese tiempo, ¿no? De repente el traumatólogo de esa época se va a reír, ¿ya? Pero a eso va esta pregunta, ¿ya? A eso va esta pregunta. Si me dirían a mí si es una fractura desplazada o no desplazada de acetábulo, no sé, no me importa, yo obviamente lo operaría. Yo te diría, ¿sabes qué? Opéralo, ¿no? Para que ya mañana al menos lo sientes en una sillita de ruedas, qué sé yo, comienzas a hacer terapia. Pero no es lo mismo eso a que lo tengas 6 semanas tirado en una cama, ¿no? Con el riesgo de escaras, ¿no? Con el riesgo de infección urinaria, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Por cuántas semanas se recomienda la colocación de yeso en una fractura de coles desplazada? Muy bien. Listo, no hay vuelta que dar acá. Ahí no hay duda, ¿no? ¿A qué tipo de fractura se denomina en rama verde? ¿Rama verde o tallo verde? ¿Mm? ¿Por qué se llama en tallo verde? ¿Saben? ¿Mm?
¿Saben? Ya. Bueno, no sé, ¿no? Cuando dice tallo verde, ya, es cuando, por ejemplo, agarramos un huesito, lo doblamos y se queda ahí. No tiene esa capacidad tensil de quedarse en esa manera, de esa forma, ¿no? Pero si nosotros somos así minuciosos, tenemos un microscopio, no sé qué diablos, y vemos, hay un tracito de fractura que es parcial, ¿ya? Solamente se fractura una cortical, ¿ya? Es como si podría decirse una fractura parcial, mientras que una cortical ya se distrae. Cuando escuchen a ustedes la palabra distrae, no se refiere a aquel que está mirando a otro sitio, ¿ya? En traumatología, distracción es jalar, ¿ya? Cuando un lado de la cortical se distrae, ya obviamente se genera un tracito de fractura ahí, pero en el otro lado se flexiona, ¿no? Eso es en las fracturas en tallo verde. Y esas fracturas se ven usualmente en el antebrazo, ¿ya? ¿Y en dónde lo vemos eso? En el cúbito, ¿no es cierto? En el cúbito, ¿ya? Muy bien, continuamos ahí. Bien, ¿cuál es el tratamiento de una fractura distal de radio que no compromete la articulación y que no está desplazada? O sea, no está desplazada la fractura de radio. No, movilización con yeso. No le reduces porque obviamente no está desplazada, ¿no es cierto? Porque si estaría desplazada, si fuera una fractura extraarticular, una coles pura, como está en tu libro, ¿no es cierto? Como está en tu libro. Ya una fractura de coles pura como está en tu libro, Pablo reduce, le coloca su yesabela y se acabó. Ya, le coloca su yeso y listo, se acabó. ¿Ya? Pero si es una fractura articular de muñeca y es diferente. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Bueno, haces las maniobras de tracción y contratracción. Ya, bueno, tratas de localizarlos, o sea, de que tenga un nombre específico, así como por ejemplo cocher en hombro cuando está lo usado. No, no tiene. Maniobra de tracción y contratracción nomás. ¿Ya? Bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como manejo inicial en las fracturas abiertas o expuestas? ¿Mm? Lo que dijimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Mira, y te ponen acá todavía, te ponen en una fijación con tutores y te ponen debridamiento. Chuma, ¿y ahora qué marco? ¿Mm? Ujú. ¿Ya? Pero más que inicial, es lo que sí o sí vas a hacer. ¿Ya? Porque por más que yo esté en un centro, con un quirófano, con un anestesiólogo, y me lleva una fractura expuesta, así no tenga fijador, y esa fractura tiene indicación de meterlo a sala para hacer un lavado quirúrgico, lo hago. ¿Ya? Por eso, sí o sí, tienes que lavarlo, debridarlo, limpiarlo, qué sé yo. O sea, ¿ya? Muy bien. Continuamos. 50 años que acude a emergencia por presentar caída sobre mano derecha hace 30 minutos. Clásico ejemplo, ¿ya? Al examen físico, deformidad de la muñeca en dorso de tenedor, muy dolorosa, ¿qué tipo de aparato de yeso debe colocarse? A. Antebraquipalmar. ¿Mm? Vamos a ver, ¿ya? Antebraquial, o sea, un yeso acá. No, ¿no es cierto? Un yeso braquial, o sea, acá. La fractura está acá. ¿Ya? ¿Quién dije sí? ¿Quién dijo sí? ¿Ya? No. Ujú. Ya. Braquiodedal, de acá hasta acá. Hasta que le voy a restringir la movilidad a los dedos. ¿Ya? Braquio manual, de acá a acá. Dejo libre mis deditos y mi dedo gordo. ¿Ya? Antebraquio manual. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ya. Quedamos en que braquiodedal, braquial y antebraquial no van, ¿cierto? Ya. Y me queda braquio manual y antebraquio manual. ¿Por qué? No.
En esta pregunta, ¿por qué? ¿Mm? En esta pregunta, ¿por qué? No. ¿Por qué? No. En esta pregunta, tú colocas un yeso braquipalmar o braquimanual, porque lo más probable que este señor a esta paciente le hizo una reducción. ¿Y por qué le hizo una reducción? Porque estaba desplazada. ¿Y cómo yo sé que estaba desplazada? Por la deformidad en dorso de tenedor. Yo también he colocado yeso antebraquipalmar a fracturas de muñeca, pero son fracturas de muñeca que cuando veo la radiografía no están desplazadas, están en su sitio. Entonces, ¿para qué le voy a colocar aquí? Son fracturas muy inestables que están en su lugar. O sea, son fracturas estables que están en su sitio, las cuales no requieren que tú coloques hasta. Pero una fractura que ya tuvo un desplazamiento y tú le hiciste una reducción, obviamente tú quieres mantener esa reducción y por lo tanto una manera de asegurar de esa reducción en las fracturas de muñeca, en las fracturas de radio distal, es con el yeso braquipalmar, claro, braquipalmar o braquimanual, ¿ya? Más que por estar con el concepto de articulación arriba, como dicen acá en el chat, es porque, acuérdate, la muñeca, cuando tú haces movimiento de pronosupinación, también se mueve, ¿ya? Entonces, con un yeso antebraquimanual o antebraquipalmar no restringes la pronosupinación del paciente y por lo tanto predispones a que se mueva. ¿Ya? Entonces acá la respuesta es ahí está. ¿Listo? Braquiomanual. ¿Ya? Si no estaría desplazado, y hasta lo hago cuando estoy de guardia y me llegan ese tipo de fracturas, le coloco un antebraqui nomás. ¿Ya? Un antebraqui. Vamos. ¿Cuál es el mecanismo de producción de la fractura de Coles? Dice, mano en dorsiflexión, mano en dorsiflexión, ¿ya? Codo en extensión, antebrazo en pronación. A ver, ¿cómo es dorsiextensión? ¿Cómo es estoy preguntando el primer inciso, ¿cómo es dorsiflexión? Así, ¿no es cierto? Así, ya. ¿Y dorsiflexión? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya. Y si yo te digo, no, te voy a confundir. Ya. Listo. Vamos. Ya, entonces, dorsiflexión. ¿Ya? Dorsiflexión. ¿Ya? No. En la fiesta les digo. En la fiesta les digo. ¿Ya? Lo que pasa que cuando nosotros, mira, pero solamente como comentario, no quiero que te confundas. Cuando nosotros hacemos extensión de la mano, ¿cómo hacemos? Cuando hacemos extensión en este plano, si yo quiero extender, ¿qué hago? ¿No hago esto? Entonces, es como si fuera una dorsiflexión, ¿cierto? ¿Ya? Por eso no quería decirte, ¿ya ves? En el tono te quería decir. Claro. 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 Pero eso es medio confuso, pero. Esas son las partes médicas internistas del traumatólogo. ¿Ya? Vamos. La fractura de calcáneo por caída de altura se asocia frecuentemente con la fractura de... rico banco, cara. ¿Ya? Bien. ¿Hay dudas acá? ¿No es cierto? Y si no te pusieron raquis, ¿en cuál de ellas puedes pensar?
Te rompí la ilusión. ¿Mm? Sigo tomando mi juguito. Como dice el meme. Tomando juguito. Ujú. Voy a hacer un paréntesis. Renzo, cuando tú tienes normalmente las fracturas de coles, ya en un 70-80% no requieren tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Porque una coles pura es extraarticular y si tú lo reduces bien, no requieres tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Ojo, tú puedes tener una fractura de muñeca, ¿ya? Que es intraarticular. Y cuando ya es intraarticular, ya no es coles. Coles es extraarticular. Coles es que se rompe el hueso en la metáfisis y se levanta, se desplaza. ¿Ya? Pero no compromete la articulación. ¿Ya? Es decir, este es mi radio. Asu, qué feo. Ya, este es mi radio y la fractura está acá. ¿Ya? Pero si yo tengo mi radio, ¿ya? Porque acá está el cúbito y la fractura está hacia acá o se va hacia acá, ¿ya? O sea, va hacia la cara articular que es esta, ya deja de ser una coles, ¿ya? Porque coles es extraarticular pura. Ya no tiene trazo que va a la articulación. Bien, lo que les pregunté, ¿ya? Cuando tú tienes una caída de altura y caes en bipedestación, ¿ya? Tienes a fracturarte ¿qué cosa? El calcáneo, puedes fracturarte el astrágalo, puedes fracturarte el pilón tibial, el platillo tibial, a nivel cervical, a nivel de acetábulo, raquis, ¿ya? Esas son las estructuras que usualmente se fracturan cuando uno cae de pie, ¿ya? Por eso te digo, si no te pusieron raquis, ¿ya? Te pueden poner de repente platillo tibial, te pueden poner fémur proximal, qué sé yo, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la A. Bien, ¿en qué parte del hueso largo se presenta con frecuencia la fractura en los niños? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de qué tipo de fracturas? ¿Ah? Estamos hablando de Salter-Harris, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Ya. Listo. ¿Qué dicen todos? Salter-Harris. ¿Ya? Salter-Harris. Ya. Vamos a repasar un poquito Salter-Harris, ¿no es cierto? Ya, antes de irnos al break. Ya. Tenemos de que Salter-Harris evalúa la presencia de fracturas alrededor de lo que vendría a ser el cartílago de crecimiento y las estructuras que están adyacentes a ellas, ¿cierto? Entonces, las estructuras que están adyacentes al cartílago de crecimiento son ¿quiénes? La epífisis, ya, que está distal al cartílago, y la metáfisis, que está proximal al cartílago. Es decir, esta zona de acá es la metáfisis y esta zona de acá es la epífisis. ¿Ya? Entonces, Salter-Harris lo que te hace es clasificar las fracturas con respecto al compromiso de las estructuras alrededor del cartílago y del cartílago en sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que les expliqué un cuadrito, ¿cierto? En las fracturas de Salter-Harris. Salter-Harris tiene ¿cuántos tipos? 5, ¿no es cierto? 5 tipos. Y mira, tienes una fractura, el tipo 1 es una fractura que vemos un desplazamiento de la fisis, ¿no es cierto? Vemos un desplazamiento de la fisis. Entonces está a nivel de ¿dónde? Del cartílago. En el tipo 2 vemos de que existe un trazo de fractura en la metáfisis, o sea,
arriba de la fisis. ¿Ya? En el tipo 3 vemos de que existe un trazo de fractura en la epífisis, o sea, distal al cartílago. ¿Ya? Y en el tipo 4 vemos de que ese trazo de fractura está, o sea, compromete tanto la metáfisis, la epífisis y por consiguiente también el cartílago, la fisis, ¿no es cierto? Y en el tipo 5, ¿ya? ¿Qué cosa involucra? Un aplastamiento del cartílago, ¿cierto? ¿No es cierto? Y aquí vemos un aplastamiento. Entonces, esto, así yo lo aprendí. Si a ustedes les sirve, enhorabuena. Pero ¿cómo lo aprendí yo? Yo marcaba una línea, ¿ya? Y ponía. Esta línea decía yo que era mi fisis, o sea, era el centro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tipo 1 decíamos que estaba ¿dónde? En la fisis, por lo tanto, mi tipo 1 está acá. El tipo 2, ¿dónde estaba? En la metáfisis, o sea, estaba arriba. Tipo 2. El tipo 3, ¿dónde estaba? Abajo. El tipo 4, ¿qué comprometía? Las dos. Nuevamente volví a subir. ¿Ya? Entonces ponía acá 4. ¿Ya? Porque comprometía mi metáfisis y mi epífisis. Y el tipo 5, ¿dónde estaba? ¿Volví a dónde? A la fisis. Así lo aprendí. Si le sirve, bacán. ¿Ya? O sea, era como que así una cosita así. ¿No es cierto? Tómalo como una onda si quieres. ¿Ya? Claro, pues arriba. Acá. Volvemos al cuadrito. ¿Ah? Claro, pero arriba. Sí lo entendieron, ¿no? Lo que dice acá. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, 40 para irnos al break. ¿Cuál es el tratamiento de elección en las fracturas acetabulares? ¿Otra vez? Listo. Ya. Break. Nos vemos en 10 minutos.